Bueno, pues gracias por seguir escuchando su programa Monocromo. Ahora vamos a pasar a hablar sobre un tema bastante interesante, que son las Olimpiadas del 2 de octubre de 1968. Sucedió en México, la atmósfera era tensa en el país y en el mundo. Las protestas de estudiantes estaban presentes en muchas partes del globo y México no era la excepción. Varios países se encontraban concentrados en la Ciudad de México. 10 días previos a la inauguración de este evento, el país había sido testigo de una de las peores amenazas y matanzas que se han presenciado, la matanza de Tlatelolco. En los próximos días, el 12 de octubre, se cumplirán 46 años del evento único del que prácticamente todo el mundo fue parte, a excepción de Sudáfrica, que se le prohibió su participación por sus políticas racistas. 172 eventos de 20 deportes olímpicos, 18 deportes olímpicos y 2 deportes de demostración. Las Olimpiadas de México del 68 daban inicio. Y pues a continuación quiero invitar a un amigo muy especial para mí. Su nombre es Luis Uriel y va a pasar aquí con nosotros en cabina a contarnos un poco sobre este tema, las Olimpiadas de 1968, que es bastante interesante. Pues mira, según Vargas, que era miembro del equipo mexicano de entrenadores de natación que encabezaba el estadounidense Ronald Johnson. Y en ese entonces los deportistas mexicanos estaban tan concentrados en su preparación que no supieron de lo que pasó el 2 de octubre en Tlatelolco, ni la problemática que vivía en el país en ese entonces. No, y otra cosa, ¿sabías? Bueno, la escritora Elenia Poniatowska, pues quien formó parte del movimiento estudiantil, difiere y considera pues que algunos deportistas sí estuvieron al tanto de lo sucedido en Tlatelolco e incluso protestaron por ello. Pues testigos del ambiente que rodeó la inauguración de los Juegos Olímpicos de México en 1968, Vargas y Poniatowska contaron lo que sucedió aquellos días. Exacto, y de hecho ella dijo que los Juegos Olímpicos intentaron simularle al mundo de que México era un país libre, donde había guaruras en toda Ciudad Universitaria detrás de todos los árboles y habían cientos de estudiantes presos en Lecumberri y otros en el campo militar número 1. Eso era lo que ella decía al respecto sobre las Olimpiadas en ese entonces. No, pues sí es bastante controversial lo que sucedió aquel día. Mira lo que dice Vargas y Poniatowska. Dice, estábamos tan metidos, tan dedicados a lo que iba a ser la inauguración y la participación tanto de los nadadores como de todos los deportistas que no teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Es lo que cuenta Vargas. Sin embargo, aclara que personalmente, pues sí tuvo un acercamiento con el movimiento estudiantil en el más trágico de los días, el 2 de octubre. Mira lo que dice. Yo en lo particular sí tuve contacto porque cometí la estupidez de ir al 2 de octubre a Tlatelolco. Pero eso no quiero ni mencionarlo, porque fue una cosa muy desagradable, pero en general los deportistas mexicanos y los nadadores ni se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Poniatowska, quien cumplió 80 años en mayo, pues dice que los Juegos Olímpicos intentaron simularle al mundo que México era un país libre, justamente lo que estabas diciendo. En 1968, las Olimpiadas se inauguraron en medio de guaruras y un gran despliegue de seguridad. Lo único libre que hubo en esos Juegos pues fue cuando soltaron las palomas al aire y volaban. Eso fue lo único libre. Imagínate qué difícil situación y qué horrible debió ser para todos los estudiantes, ¿no? Todo lo que pasaron. Pues de hecho fue tanto para los estudiantes como para los padres de familia que pues en esa noche perdieron a sus hijos por culpa del gobierno cuando ellos no tenían ni idea de lo que iba a pasar esa tarde en Tlatelolco. Y de hecho Poniatowska en su libro recoge un testimonio de un deportista olímpico italiano que se manifestó contra lo sucedido en la Plaza de las Tres Culturas. Tanto ese deportista también como atletas de raza afroamericana estaban en contra de lo que pasó días antes de las Olimpiadas, 10 días antes estaban en contra de lo que había hecho el gobierno contra los estudiantes. Sí, y pues no se puede negar lo que sucedió ese 2 de octubre y lo que aconteció 10 días después, como mencionas.
Según la perfecta paz rodeaba el evento y los muertos de Tlatelolco fueron escondidos por las autoridades. Una barbarie había sucedido y al parecer nadie hablaba de eso. Madres de estudiantes, imagínate, lloraban en sus casas por sus hijos, hermanos buscando a sus hermanos, padres frustrados por la desaparición de sus familiares, amigos siendo solidarios entre ellos, pero eso sí, una enorme inauguración se llevaba a cabo. Increíble, ¿no? De hecho, y hasta un atleta italiano dijo una frase que se mencionó mucho durante esos días. Decía, si están matando estudiantes para que haya olimpiada, mejor sería que esta no se realizara y que ninguna olimpiada ni todas juntas valen la vida de un estudiante. Dijo un italiano cuyo nombre no fue mencionado por el diario Ovaciones, que originalmente publicó el testimonio el 3 de octubre de ese año del 68. Imagínate, un extranjero tuvo que protestar a su manera, pues sobre todo lo que estaba aconteciendo en esos momentos. Imagínate, es muy parecido a lo que ha sucedido recientemente, desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa, o sea, miles de muertes que han sucedido por parte de las injusticias del gobierno. La verdad es que es muy doloroso recordar estos eventos y saber que pues las Olimpiadas siguieron en pie, ¿no? Que nadie hizo nada, o quizás sí lo hicieron, pues toda esta protesta fue precisamente para pues que no se hicieran las Olimpiadas y pues aún así el gobierno, como dices, pues le valió y las hizo. Desafortunadamente así es el gobierno de nuestro país, pero ¿qué le podemos hacer? Pues simplemente ser solidarios entre nosotros los mexicanos y pues ser cultos, cuidar nuestro país, cuidar a nuestras personas, pero sí muy, muy desafortunado lo que pasó y lo que sigue pasando hoy en día.